Son las 3 de la madrugada y llevo 72 horas mirando esta puerta. 72 horas esperando que se abra, que aparezca mi hermana Carmen con esa sonrisa suya que siempre me tranquilizaba, diciendo que todo fue una broma pesada, que por supuesto no me habían abandonado en este resort de la Costa Brava. Pero la puerta sigue cerrada, y yo sigo aquí, en esta habitación doble del Hotel Marina Bay, rodeado del silencio más ensordecedor que he escuchado en mis 16 años de vida. Todo comenzó hace 4 días, cuando llegamos a Lloret de Mar. Eran nuestras primeras vacaciones familiares en 3 años. Papá había conseguido un bonus en la empresa de construcción donde trabajaba y mamá por fin había logrado tomarse una semana libre de su trabajo en la tienda de ropa. Carmen acababa de terminar su primer año de universidad estudiando administración de empresas y yo había aprobado cuarto de la ESO por los pelos. El viaje en coche desde Madrid había sido largo, pero lleno de risas. Carmen iba sentada a mi lado en el asiento trasero y cada vez que parábamos en una gasolinera me compraba alguna chuchería. Recuerdo que me dijo algo que en ese momento me pareció extraño, pero que ahora cobra un significado completamente diferente. Mientras pagaba unos chicles en una estación de servicio cerca de Zaragoza, se acercó a mí y me susurró al oído: «Diego, pase lo que pase en estos días, recuerda que todo lo que hacemos es porque te queremos». Le pregunté a qué se refería, pero solo me revolvió el pelo y cambió de tema. El hotel era más bonito de lo que esperaba. Tenía vista al mar, una piscina enorme con toboganes y nuestras habitaciones estaban en el 5.º piso. Papá y mamá en la habitación 512, Carmen y yo en la 514. Al llegar, el recepcionista, un chico joven con acento catalán, nos entregó las tarjetas magnéticas y nos explicó los horarios del buffet. Papá bromeó diciendo que íbamos a comer hasta reventar, y todos reímos. Era la primera vez en meses que veía a mis padres realmente relajados. La primera noche cenamos en el restaurante del hotel. Era un buffet internacional con comida de todas partes del mundo. Recuerdo que Carmen se sirvió paella 3 veces, diciendo que tenía que aprovechar que estaba en España. Papá se tomó 2 copas de vino, algo que casi nunca hacía, y mamá nos sacó fotos constantemente con su móvil nuevo. Parecíamos una familia normal, feliz. No había señales de lo que estaba por venir. Al día siguiente fuimos a la playa. Carmen llevaba un bikini azul que había comprado especialmente para el viaje, y yo mi bañador nuevo con rayas rojas y blancas. El agua estaba un poco fría para julio, pero después de un rato nos acostumbramos. Pasamos horas construyendo castillos de arena, jugando al voleibol playero y tomando granizados en el chiringuito. Carmen tenía una habilidad especial para hacer que cualquier momento fuera divertido. Esa tarde, mientras mamá dormía la siesta bajo la sombrilla y papá leía el periódico, Carmen y yo caminamos por la orilla del mar. Fue entonces cuando noté que algo no estaba bien. Carmen miraba constantemente hacia atrás, como si alguien nos siguiera. Cuando le pregunté qué le pasaba, me dijo que no era nada, que probablemente había tomado demasiado sol, pero su comportamiento me extrañó. Cada vez que pasaba algún grupo de hombres cerca de nosotros, ella me agarraba del brazo con más fuerza de la necesaria. Esa noche, después de cenar, nuestros padres se fueron a dar un paseo por el puerto, y Carmen y yo nos quedamos en la habitación viendo la televisión. Fue entonces cuando escuché la primera llamada extraña. El móvil de Carmen sonó a las 11:15 de la noche. Ella miró la pantalla, y por un segundo vi terror en sus ojos. Rechazó la llamada sin responder, pero 5 minutos después volvió a sonar. Esta vez lo apagó completamente. Le pregunté quién la llamaba tan tarde y me dijo que era su exnovio Javier, que no la dejaba en paz desde que habían cortado hacía 2 meses. Me contó que había sido una relación tóxica, que él era muy celoso y controlador, y que había decidido cortar toda comunicación con él. Yo la creí. Carmen nunca me había mentido antes, y además conocía a Javier. Era un chico mayor que ella, de 24 años, que trabajaba en una empresa de seguridad. Siempre me había dado mala espina. El segundo día transcurrió con normalidad aparente. Desayunamos en el buffet del hotel, fuimos a la piscina por la mañana, y por la tarde visitamos el centro de Lloret de Mar. Papá nos compró helados en una heladería del paseo marítimo, y mamá se empeñó en entrar a todas las tiendas de souvenirs que encontramos. Carmen parecía más relajada,
aunque de vez en cuando la pillaba mirando su móvil con preocupación. Esa noche decidimos ir a dar un paseo por la playa después de cenar. Era una noche preciosa, con luna llena y el sonido de las olas rompiendo suavemente contra la arena. Caminábamos los cuatro en línea, papá y mamá delante, Carmen y yo detrás. Fue entonces cuando mi hermana me confesó algo que me heló la sangre. Me agarró del brazo y me llevó un poco más atrás, para que nuestros padres no pudieran oírnos. Su voz temblaba cuando me dijo: «Diego, si alguna vez pasa algo, si alguna vez no estoy, quiero que sepas que eres lo más importante en mi vida. Eres mi hermano pequeño y siempre estaré cuidándote, aunque no me veas». Le pregunté a qué se refería, por qué me decía esas cosas tan extrañas, pero me dijo que solo quería que lo supiera, que a veces la vida nos pone en situaciones difíciles. Esa madrugada me desperté porque escuché voces en la habitación de al lado. Eran mis padres y sonaban preocupados. No podía entender bien lo que decían a través de la pared, pero captaba palabras sueltas: dinero, tiempo, proteger, opciones. Pensé que tal vez estaban preocupados por los gastos del viaje, aunque me parecía extraño porque papá había dicho que tenían todo controlado. A la mañana siguiente, cuando bajamos a desayunar, noté que mis padres tenían ojeras y parecían haber dormido poco. Papá apenas tocó su café y mamá jugueteaba nerviosa con su servilleta. Carmen, en cambio, parecía más animada de lo normal, como si hubiera tomado alguna decisión importante durante la noche. Después del desayuno, papá dijo que él y mamá iban a dar una vuelta por los alrededores, que querían conocer algún pueblo cercano. Carmen y yo podíamos quedarnos en el hotel, disfrutar de la piscina y la playa. Nos dieron dinero para el almuerzo y nos dijeron que nos veríamos por la tarde. En ese momento, todo me pareció normal. Era habitual que mis padres quisieran hacer cosas de adultos de vez en cuando. Carmen y yo pasamos una mañana estupenda. Jugamos al ping-pong en el salón de juegos del hotel, nos bañamos en la piscina y almorzamos hamburguesas en el bar de la piscina. Por primera vez en días, mi hermana parecía completamente relajada. Me contó cosas divertidas de la universidad, de sus nuevos amigos, de lo que quería estudiar después. Hablamos de nuestros planes para cuando volviéramos a Madrid, de las películas que queríamos ver, de los sitios donde nos gustaría viajar algún día. Pero todo cambió a las 4:30 de la tarde. Carmen recibió una llamada en su móvil. Esta vez no la rechazó. Respondió, pero se alejó de mí para hablar. Desde donde yo estaba, tumbado en una hamaca al sol, podía ver que la conversación la ponía muy nerviosa. Gesticulaba mucho, y en varios momentos se llevó la mano libre a la cabeza, como hacía siempre que estaba estresada. La llamada duró exactamente 6 minutos. Cuando colgó, vino hacia mí con una expresión que no había visto nunca en su cara. Era una mezcla de determinación y tristeza que me resultó aterradora. Se sentó a mi lado en la hamaca y me agarró las manos. «Diego», me dijo, «necesito que hagas algo por mí. Es muy importante». Su voz era firme, pero yo notaba que se estaba conteniendo para no llorar. «Necesito que te quedes aquí, en la habitación. Papá, mamá y yo tenemos que ir a hacer una gestión urgente. Volveremos en 1 hora, máximo 1:30». Le pregunté qué tipo de gestión, por qué no podía acompañarlos, por qué tenía esa cara tan extraña. Carmen me explicó que se habían dado cuenta de que había un problema con los seguros del coche, que tenían que ir a una gestoría en Girona para solucionarlo. «Es algo muy aburrido, Diego. Papeleos, oficinas. Tú quédate aquí, disfruta de la piscina, date una ducha, y cuando volvamos iremos a cenar a ese restaurante italiano que vimos ayer». Algo en su tono me decía que no me estaba contando toda la verdad, pero Carmen siempre había sido muy protectora conmigo. Siempre me alejaba de los problemas de los adultos, diciendo que ya tendría tiempo de preocuparme por esas cosas cuando fuera mayor. Así que acepté quedarme. Carmen me acompañó hasta la habitación. Una vez allí, hizo algo que me extrañó muchísimo. Abrió el armario donde teníamos la ropa, sacó una pequeña bolsa de viaje que yo no había visto antes y metió dentro algunos objetos: su cargador de móvil, una sudadera, su documentación y algo que guardó rápidamente sin que yo pudiera ver qué era. «¿Por qué llevas esa bolsa para una gestión de 1 hora?», le pregunté.
Por si acaso se alarga y tenemos que dormir en un hotel en Girona, me respondió. Pero no me miró a los ojos cuando lo dijo. Antes de irse, Carmen hizo algo que me pareció muy extraño. Se acercó a mí, me abrazó más fuerte de lo normal y me susurró al oído. Pase lo que pase, Diego, recuerda que todo lo que hacemos es por tu bien. Eres lo más importante para nosotros. Si tardamos un poco más de lo previsto, no te preocupes. Quédate en la habitación, no hables con extraños y espéranos. Le dije que me parecía muy dramática para una simple gestión de seguros, y ella se rió, pero era una risa forzada. Me dio un beso en la frente, algo que no hacía desde que yo era pequeño, y se dirigió hacia la puerta. Carmen, la llamé cuando ya tenía la mano en el picaporte. Sí, te quiero, hermana. Por un momento, vi que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Yo también te quiero, enano, más de lo que nunca podrás imaginar. Y se fue. Durante la primera hora, no me preocupé demasiado. Me di una ducha larga, vi un poco la televisión y pedí unos refrescos al servicio de habitaciones. Cuando llevaban hora y media fuera, empecé a mirar el reloj con más frecuencia. A las 2 horas, intenté llamar al móvil de Carmen, pero saltaba directamente el buzón de voz. A las 3 horas, bajé a recepción para preguntar si habían dejado algún mensaje para mí. El recepcionista de turno, un hombre mayor con gafas, me dijo que no había ningún mensaje, pero que podía intentar contactar con la habitación de mis padres. Cuando marcó el número de la habitación 512, nadie respondió. Fue entonces cuando empecé a sentir la primera punzada de pánico real. A las 4 horas, decidí subir a la habitación de mis padres. Tenía una tarjeta de emergencia que Carmen me había dado el primer día, por si pasaba algo. Cuando abrí la puerta de la habitación 512, lo que vi me dejó completamente helado. La habitación estaba vacía, pero no solo vacía de personas, sino completamente vacía. No había ropa en el armario, no había objetos de aseo en el baño, no había maletas, no había nada que indicara que mis padres hubieran estado allí alguna vez. Era como si nunca hubieran existido. Corrí de vuelta a mi habitación y revisé el armario que compartía con Carmen. Su parte también estaba vacía. Toda su ropa había desaparecido, sus libros, sus zapatos, todo. Solo quedaban mis cosas, colgadas solitariamente en la mitad izquierda del armario. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que algo terrible había pasado, algo que iba mucho más allá de una simple gestión de seguros. Bajé corriendo a recepción con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. El recepcionista de gafas seguía allí y cuando me vio llegar corriendo y con la cara desencajada, se alarmó inmediatamente. «¿Qué pasa, joven? ¿Se encuentra bien?» «Mi familia», logré articular entre jadeos. «Han desaparecido. Sus cosas no están en la habitación». El hombre me hizo sentarme en uno de los sillones del lobby y me trajo un vaso de agua. Después de que me calmara un poco, me pidió que le explicara exactamente qué había pasado. Le conté todo. La gestión en Girona, las horas de espera, las habitaciones vacías. El recepcionista consultó su ordenador durante varios minutos, tecleando y frunciendo el ceño. Finalmente, me miró con una expresión de confusión total. «Joven», me dijo, «según nuestros registros, su familia hizo el check-out de las habitaciones esta tarde a las 5:15. Pagaron toda la cuenta, incluyendo los extras, y se fueron. Pero usted sigue registrado en la habitación 514 hasta pasado mañana». «Eso es imposible», le dije. «Yo estaba en la habitación a esa hora. Carmen me dijo que volvían en 1 hora». El recepcionista volvió a consultar su sistema. «Lo siento, pero aquí está todo registrado». Su hermana Carmen Vázquez Moreno se encargó personalmente del check-out. Incluso dejó propina para el servicio de limpieza. Sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. No entendía nada. ¿Por qué Carmen había mentido? ¿Por qué habían hecho el check-out sin decirme nada? ¿Por qué me habían dejado solo? «Necesito ver las cámaras de seguridad», le dije al recepcionista. «Lo siento, joven, pero eso no es posible. Solo la policía puede solicitar ese tipo de información». «¿Quiere que llamemos a la Guardia Civil?» La idea de llamar a la policía me aterró. No sabía qué les iba a decir. ¿Cómo les iba a explicar que mi familia me había abandonado en un hotel sin ninguna explicación? Además, tenía la sensación de que si llamaba a las autoridades, algo malo iba a pasar, algo que Carmen había estado tratando de evitar.
No, le dije. Todavía no. Déjeme intentar contactar con ellos un poco más. Esa noche apenas pude dormir. Cada ruido en el pasillo me hacía saltar de la cama, pensando que era Carmen volviendo para explicarme todo. Pero los ruidos eran siempre de otros huéspedes del hotel, otras familias que sí estaban juntas, que sí se tenían los unos a los otros. Al día siguiente, decidí convertirme en detective. Recorrí todo el hotel preguntando al personal si habían visto a mi familia, si recordaban algo extraño sobre su partida. La mayoría no sabía nada, pero una de las camareras de limpieza, una mujer rumana llamada Ioana, me dio la primera pista real. Sí, recuerdo a tu hermana, me dijo en un español con acento marcado. Ayer por la tarde vino a buscarme específicamente para darme propina. Me dio 50 euros y me dijo que cuidara bien de ti, que eras un buen chico. Me pareció extraño, porque normalmente las propinas las dan cuando se van, no antes. ¿Te dijo algo más? Sí, me dijo que si alguien preguntaba por vosotros, que dijera que habíais hecho turismo en Barcelona y que volveríais en unos días. Pero me dijo que a ti no te dijera nada de eso, que era una sorpresa. Esta información me confundió todavía más. ¿Por qué Carmen había dado instrucciones específicas sobre qué decir si alguien preguntaba por nosotros? ¿Quién iba a preguntar por nosotros? La respuesta llegó esa misma tarde. Estaba en la piscina, tratando de distraerme leyendo un libro, cuando se acercaron dos hombres al área de hamacas. Eran españoles, vestidos con ropa informal, pero que parecía cara. Uno era mayor, de unos 45 años, con el pelo gris y una cicatriz pequeña en la mejilla izquierda. El otro era más joven, quizás de 30 años, musculoso y con gafas de sol que no se quitó en ningún momento. ¿Eres Diego Vázquez?, me preguntó el mayor. Inmediatamente supe que no debía hablar con ellos. No sé por qué, pero algo en mi instinto me gritaba que eran peligrosos. Sin embargo, ya me habían identificado, así que no tenía muchas opciones. Sí, respondí, tratando de sonar casual. Somos amigos de tu padre, dijo el hombre de las gafas de sol. Él nos pidió que viniéramos a recogerte. Está en Barcelona, esperándote. Mi padre no me ha llamado, les dije, y no me ha dicho nada de ningún viaje a Barcelona. Los dos hombres intercambiaron una mirada rápida. El mayor se sentó en la hamaca de al lado, demasiado cerca para mi comodidad. Mira, chaval, me dijo en un tono que intentaba ser amigable pero que sonaba amenazante. Tu padre tiene algunos problemas económicos. Necesita que vengas con nosotros para solucionarlos. Es por el bien de toda la familia. No me voy a ningún sitio sin hablar antes con Carmen, les dije, levantándome de la hamaca. El hombre me agarró del brazo, no fuerte, pero lo suficiente para que entendiera que no era una sugerencia. Tu hermana está de acuerdo con esto. De hecho, fue ella la que nos dio tu ubicación. En ese momento supe con absoluta certeza que mentían. Carmen nunca me habría puesto en peligro conscientemente. Fuera lo que estaba pasando, ella me estaba protegiendo, no entregándome a estos hombres. Suélteme, les dije en voz alta, esperando que otros huéspedes del hotel se dieran cuenta de lo que estaba pasando. El área de la piscina estaba llena de familias, niños jugando, gente tomando el sol. Mi grito no pasó desapercibido. Varias personas se giraron a mirarnos, y el hombre inmediatamente me soltó el brazo. No hagas esto más difícil de lo necesario, me susurró. Podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Fue entonces cuando vi al socorrista de la piscina acercándose hacia nosotros. Era un chico joven, de unos 25 años, muy alto y fuerte. Los dos hombres también lo vieron venir. Oye, le dijo el socorrista al hombre mayor, ¿hay algún problema aquí? Ningún problema, respondió el hombre forzando una sonrisa. Solo estábamos hablando con el chico. El chico no parece muy cómodo, observó el socorrista, mirándome directamente. ¿Estás bien? Fue mi oportunidad. No los conozco, dije claramente. Dicen que son amigos de mi padre, pero mi padre no está aquí. El socorrista se puso inmediatamente en modo protectivo. Creo que será mejor que se vayan, les dijo a los hombres. Este es un hotel familiar y el chico es menor de edad. Los dos hombres se levantaron lentamente. El mayor me miró directamente a los ojos y me dijo, «Nos vemos pronto, Diego. Tu familia nos debe algo y una forma u otra lo vamos a cobrar». Se alejaron, pero no se fueron del hotel. Durante el resto de la tarde, los vi varias veces rondando por el lobby.
siempre manteniendo cierta distancia, pero dejando claro que me estaban vigilando. Esa noche le conté todo al recepcionista de gafas, que se llamaba Francesc, y llevaba trabajando en el hotel 15 años. Él fue el que me sugirió llamar a la Guardia Civil. «Mira, chaval», me dijo, «esto ya no es solo una familia que se ha ido de vacaciones. Si hay hombres extraños preguntando por ti y amenazándote, esto es un asunto de seguridad. Tienes que denunciarlo». Esa madrugada, 2 agentes de la Guardia Civil vinieron al hotel. Eran una mujer y un hombre, ambos jóvenes y profesionales. La mujer, que se presentó como Cabo Montserrat Torres, me hizo muchas preguntas sobre mi familia, sobre los días previos a su desaparición, sobre los hombres que me habían abordado. Cuando le conté sobre las llamadas extrañas que había recibido Carmen, sobre su comportamiento nervioso, sobre las conversaciones nocturnas de mis padres, la Cabo Torres intercambió una mirada significativa con su compañero. «Diego», me dijo, «¿tu familia tenía problemas económicos? ¿Tu padre mencionó alguna vez tener deudas?» «No que yo sepa», le respondí. «Quiero decir, no éramos ricos, pero tampoco pasábamos apuros. Papá trabajaba en construcción y mamá en una tienda. Vivíamos bien». El otro agente, el Cabo Ruiz, me preguntó si había notado algún cambio en el comportamiento de mis padres en las semanas previas al viaje. Pensé detenidamente antes de responder. «Ahora que lo dices», le conté. «Las últimas semanas antes del viaje, papá llegaba muy tarde a casa. Decía que tenían mucho trabajo, proyectos importantes, y mamá parecía más nerviosa de lo normal. Varias veces la pillé llorando, pero cuando le preguntaba qué le pasaba, me decía que no era nada». Los agentes tomaron notas de todo lo que les conté. Me pidieron los números de móvil de mis padres y de Carmen, aunque yo ya había intentado llamarlos cientos de veces sin éxito. También me pidieron una descripción detallada de los 2 hombres que me habían abordado. «Vamos a investigar esto», me aseguró la Cabo Torres. «Mientras tanto, es importante que no te alejes del hotel. Si esos hombres vuelven a acercarse a ti, llamas inmediatamente al número que te voy a dar». Me dieron una tarjeta con un número de emergencia y me dijeron que volverían al día siguiente con más información. Esa noche, solo en mi habitación, me puse a revisar todas las pertenencias que Carmen había dejado atrás. No era mucho. Algunas revistas, un bote de crema solar y un libro que estaba leyendo. Pero cuando hojeé el libro, encontré algo que me hizo entender que Carmen había estado planeando esto desde hacía tiempo. Entre las páginas había pequeñas notas escritas a lápiz, tan ligeras que casi no se veían. La primera decía: «Si lees esto, es porque ya no estoy. Lo siento muchísimo». La segunda: «Papá se metió en problemas con gente muy peligrosa». La tercera: «Te dejamos en el lugar más seguro que pudimos encontrar». Había más notas, repartidas por todo el libro. Era como un rompecabezas que tenía que armar para entender la verdad completa. Carmen había usado este sistema para comunicarse conmigo sin que nadie más pudiera interceptar el mensaje. La empresa donde trabajaba papá era una fachada, decía una de las notas. Estaban lavando dinero para una organización criminal. Papá no lo sabía al principio, pero cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Otra nota explicaba: papá quiso salirse, pero le dijeron que sabían dónde vivíamos, dónde ibas al instituto, dónde trabajaba mamá. Lo amenazaron contigo. Las últimas notas eran las más desgarradoras. Decidimos huir todos juntos, pero entonces nos dimos cuenta de que te usarían para encontrarnos. La única forma de protegerte era dejarte en un lugar público, con testigos, donde no te pudieran hacer daño. Te vigilan desde Barcelona. En cuanto nos vean contigo, te convertirás en un objetivo. Volveremos por ti cuando sea seguro. Te lo prometo». La última nota, escrita en la página final del libro, decía: «Te quiero más que a mi propia vida. Cuídate y recuerda que todo esto es temporal». Lloré como no había llorado desde que era pequeño, pero por primera vez en días también sentí un poco de alivio. Mi familia no me había abandonado, me habían salvado. Al día siguiente, cuando la Cabo Torres volvió al hotel, le enseñé las notas. Su expresión se volvió muy seria mientras las leía. «Diego», me dijo, «esto confirma nuestras sospechas. Hemos estado investigando a tu padre y efectivamente, la empresa para la que trabajaba está siendo investigada por blanqueo de capitales.
Tu padre no figura como sospechoso, sino como testigo potencial. ¿Eso significa que está en peligro? Significa que toda tu familia está en peligro y que hicieron lo correcto al ponerte a salvo. La cabo Torres se sentó a mi lado en el sofá del lobby. Hemos hablado con nuestros superiores y con la policía catalana. Tu familia se entregó voluntariamente a la policía de Barcelona ayer por la noche. Están bajo protección de testigos. Sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. ¿Están bien? ¿Puedo verlos? Están bien, pero no puedes verlos todavía. El protocolo de protección de testigos es muy estricto. Hasta que no se resuelva el caso contra la organización criminal, vuestra familia tiene que mantenerse separada. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? No lo sabemos. Podían ser semanas, meses, incluso años. Depende de lo rápido que avance la investigación. La realidad de la situación me golpeó como un mazazo. Podía pasar años sin ver a mi familia, sin ver a Carmen. ¿Y qué va a pasar conmigo? La cabo Torres me explicó que los servicios sociales ya habían localizado a mi abuela materna, que vivía en Valencia. Era la hermana de mi madre y había accedido a cuidarme hasta que la situación se resolviera. Pero yo no la conozco, protesté. Solo la he visto un par de veces en mi vida. Lo sé, Diego, y lo siento mucho, pero es la única opción segura que tenemos ahora mismo. Esos hombres que te abordaron siguen en la zona y no podemos garantizar tu seguridad si te quedas aquí. Esa tarde hice las maletas, o más bien, hice la maleta. Solo tenía mis cosas, las ropas que había traído para unas vacaciones que se habían convertido en una pesadilla. El hotel parecía un lugar completamente diferente ahora que sabía que estaba solo de verdad. Francesc, el recepcionista, vino a despedirse de mí. Me dio su tarjeta de visita y me dijo que si alguna vez necesitaba algo o si tenía noticias de mi familia, que lo llamara. Has sido muy valiente, chaval, me dijo. Tu hermana estaría orgullosa de cómo has manejado todo esto. La cabo Torres me acompañó en el tren hasta Valencia. Durante el viaje, me contó más detalles sobre la investigación. La organización para la que trabajaba papá sin saberlo movía millones de euros en dinero negro. Usaban empresas de construcción legítimas como fachada y los trabajadores normales como mi padre no sabían nada hasta que era demasiado tarde. Tu padre descubrió irregularidades en los pagos, me explicó. Empezó a hacer preguntas y eso alertó a las personas equivocadas. Cuando se dio cuenta de en qué estaba metido, intentó salirse, pero ya lo tenían amenazado. Mi abuela Elena me recibió en la estación de Valencia. Era una mujer mayor, de 72 años, con el pelo blanco y los mismos ojos verdes que mi madre. Vivía sola en un piso pequeño pero acogedor en el barrio de Ruzafa. Los primeros días fueron extraños. Elena era una mujer bondadosa, pero apenas nos conocíamos. Ella había tenido poca relación con mi madre desde que se casó con papá, por razones familiares que nunca entendí completamente. Pero hizo todo lo posible para que me sintiera cómodo. Me inscribió en un instituto cercano para terminar cuarto de la ESO. Me compró ropa nueva y me preparaba comidas que sabía que me gustaban. Pero lo más importante que hizo fue no tratarme como a un niño traumatizado. Me hablaba con honestidad sobre la situación, me mantenía informado de las pocas noticias que llegaban sobre la investigación. Pasaron 3 meses sin noticias directas de mi familia. Cada día era una lucha contra la ansiedad y la incertidumbre. Me había hecho algunos amigos en el instituto nuevo, pero no podía contarles la verdad sobre mi situación. Les había dicho que mis padres trabajaban en el extranjero y que me había venido a vivir con mi abuela temporalmente. Fue en octubre cuando recibí la primera comunicación indirecta de Carmen. La cabo Torres me llamó para decirme que mi hermana había pedido específicamente que me transmitieran un mensaje. No podía contactar conmigo directamente, pero había conseguido que los agentes que la protegían me hicieran llegar unas palabras. El mensaje era típicamente Carmen. Dile a mi hermano que estoy bien, que estudio mucho, que he leído 12 libros en estos meses y que cada día pienso en él. Dile que mantenga sus notas altas, que aprenda valenciano para impresionar a las chicas y que recuerde que soy su hermana mayor y que siempre voy a volver para fastidiarlo. Lloré al recibir ese mensaje, pero eran lágrimas de felicidad. Era tan típico de Carmen intentar hacerme reír incluso en la situación más difícil de nuestras vidas. A partir de ese momento, empecé a recibir un mensaje similar cada mes.
Carmen me contaba pequeñas cosas sobre su vida en el lugar secreto donde estaba escondida. Me daba ánimos para los estudios, me recordaba anécdotas divertidas de nuestra infancia. Nunca podía contarme dónde estaba o qué hacían exactamente, pero esos mensajes se convirtieron en mi salvavidas emocional. En febrero del año siguiente, las cosas cambiaron dramáticamente. La cabo Torres me visitó en Valencia con noticias importantes. «Diego», me dijo, «la investigación ha avanzado mucho en los últimos meses. Han arrestado a los cabecillas de la organización, incluyendo a los 2 hombres que te abordaron en el hotel. Tu familia ya no está en peligro inmediato». ¿Eso significa que puedo verlos? Significa que podemos empezar a planificar una reunión, sí, pero va a ser un proceso gradual. Primero, una videollamada supervisada. Luego, si todo va bien, un encuentro en persona en un lugar neutral. La videollamada se organizó para la semana siguiente. Elena me acompañó a la comisaría de Valencia, donde me llevaron a una sala especial con una pantalla grande y cámaras de seguridad. Cuando aparecieron en la pantalla, casi no pude creer lo que estaba viendo. Papá había perdido mucho peso y tenía canas que no tenía antes. Mamá parecía más mayor, pero tenía una sonrisa radiante al verme. Y Carmen se veía diferente, más madura, pero seguía siendo la hermana que recordaba. «¡Diego!», gritó Carmen a través de la pantalla. «¡Mira qué alto estás! Y tienes el pelo diferente». Pasamos 1 hora hablando por video. Me contaron que habían estado viviendo en una casa segura en los Pirineos, que Carmen había podido continuar sus estudios universitarios online, que papá estaba colaborando activamente con la investigación para asegurar que todos los criminales fueran arrestados. «¿Cuándo podemos estar juntos otra vez?», les pregunté. «Pronto», me dijo mamá. «Muy pronto, cariño. Solo falta que terminen algunos juicios y podremos volver a casa». El encuentro en persona se organizó para abril, en un centro de la Guardia Civil, en las afueras de Madrid. Elena me acompañó en el viaje que se había convertido en una segunda madre para mí durante esos meses. El reencuentro fue emocional de una manera que no puedo describir completamente. Carmen me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a romper las costillas. Papá lloró, algo que no había visto nunca. Mamá no paraba de tocarme la cara, como si no se creyera que estaba realmente allí. Pasamos todo el día juntos, hablando, poniéndonos al día, riendo y llorando a partes iguales. Carmen me contó que había terminado segundo de universidad con las mejores notas de su vida, porque estudiar era lo único que podía hacer para no volverse loca de preocupación por mí. Cada noche me quedaba despierta preguntándome si estarías bien, si te estarían cuidando, si nos odiarías por haberte dejado. Me confesó. «Nunca os podría odiar», le dije. «Entendí por qué lo hicisteis. Y Elena me cuidó muy bien». Papá me explicó toda la situación con más detalle. Me contó cómo había descubierto que la empresa estaba involucrada en actividades ilegales, cómo había intentado renunciar y cómo habían empezado a amenazar a toda la familia. «La decisión más difícil de mi vida fue dejarte en ese hotel», me dijo. «Pero sabíamos que si te llevábamos con nosotros, te convertirías en un objetivo. Al menos en el hotel había testigos, había gente que podía protegerte». «¿Y ahora qué va a pasar?». «Ahora vamos a reconstruir nuestras vidas», me dijo mamá. «La policía dice que podemos volver a Madrid en unas semanas. Papá va a cambiar de trabajo, obviamente, y vamos a intentar volver a ser una familia normal». Pero yo sabía que nunca íbamos a ser exactamente la misma familia de antes. Esta experiencia nos había cambiado a todos, especialmente a mí. Había madurado de formas que no esperaba, había aprendido a ser independiente, había descubierto una fortaleza en mí mismo que no sabía que tenía. Carmen se dio cuenta de esto también. Durante un momento en que nos quedamos solos, me dijo: «Ya no eres mi hermano pequeño, ¿verdad? Eres diferente, más fuerte». «Sigo siendo tu hermano pequeño», le respondí. «Pero sí, soy diferente. Todos somos diferentes». «¿Me odias por lo que hice? ¿Por dejarte solo?». «Carmen», le dije, tomándole las manos como ella había hecho conmigo en el hotel tantos meses atrás. «Lo que hiciste me salvó la vida. Lo entiendo ahora y lo entendía entonces, en el fondo. Me protegiste de la única forma que podías». Esa noche, cuando volvimos cada uno a nuestros lugares temporales, me di cuenta de algo importante.
Durante todos esos meses de separación, había estado esperando que las cosas volvieran a ser como antes, que recuperáramos la vida normal que habíamos perdido. Pero ahora entendía que no se trataba de volver atrás, sino de construir algo nuevo con la experiencia que habíamos ganado. 3 semanas después, nos reunimos definitivamente en Madrid. Papá había conseguido trabajo en una empresa de construcción completamente diferente, con antecedentes intachables. Mamá había decidido estudiar para ser asistente social, inspirada por las personas que nos habían ayudado durante la crisis. Carmen había transferido sus créditos universitarios y continuaría sus estudios en Madrid, pero ahora quería especializarse en Derecho Penal. Y yo había decidido que quería estudiar criminología. Quería entender cómo funciona el sistema de justicia, cómo se protege a las víctimas, cómo se investigan los delitos. Quería ser parte de la solución para familias que pasaran por situaciones como la nuestra. Elena se quedó con nosotros durante el primer mes, ayudándonos a readaptarnos. La relación entre ella y mamá se había reparado completamente durante esta crisis, y ahora formaba parte de nuestra familia de una forma que nunca había sido antes. Han pasado 2 años desde aquellas vacaciones en Lloret de Mar que cambiaron nuestras vidas para siempre. 2 años desde que Carmen me dijo, «Quédate aquí, regresamos en 1 hora», y se fue, pensando que era la única forma de protegerme. Ahora entiendo que a veces el amor se manifiesta de formas que no esperamos. A veces, proteger a alguien significa alejarse de esa persona. A veces, ser valiente significa hacer algo que parece cobarde. Y a veces, crecer significa aceptar que la vida no siempre es justa, pero que podemos elegir cómo respondemos a la injusticia. Carmen tenía razón en una cosa. Todo lo que hicieron fue por amor. Y aunque fue la experiencia más difícil de mi vida, también fue la que me enseñó lo fuerte que puede ser una familia, incluso cuando está separada por la distancia y el peligro. Cada año, en el aniversario de aquellas vacaciones, volvemos a Lloret de Mar. No para quedarnos en el mismo hotel, sino para caminar por la playa donde Carmen me dijo esas palabras que me parecieron tan extrañas en su momento. Si alguna vez no estoy, quiero que sepas que eres lo más importante en mi vida. Siempre estaré cuidándote, aunque no me veas. Ahora entiendo que no era una despedida, era una promesa, y Carmen cumplió esa promesa de la única forma que podía en ese momento, protegiéndome al alejarse. La habitación 514 del Hotel Marina Bay ya no me da pesadillas. Ahora cuando la recuerdo, pienso en ella como el lugar donde aprendí que el amor verdadero a veces requiere sacrificios imposibles y que la familia no se define por estar físicamente juntos, sino por estar dispuestos a hacer cualquier cosa para protegerse mutuamente. Carmen ya no es solo mi hermana mayor, es mi heroína. Y aunque tardé mucho tiempo en entenderlo, ahora sé que nunca me abandonó realmente. Cada día que pasé solo en ese hotel, cada noche que me quedé despierto esperándola, ella estaba ahí, cuidándome desde la distancia, asegurándose de que estuviera a salvo. Esa es la verdadera historia de por qué mi hermana me dijo, «Quédate aquí, regresamos en 1 hora», y nunca volvió. No volvió porque no podía hacerlo sin ponerme en peligro, pero en realidad nunca se fue del todo. Siempre estuvo ahí, protegiéndome de la única forma que el amor sabe hacer cuando no tiene más opciones, sacrificándose por completo.